Ok. Buenas tardes a todos. En nombre de Futuri Consulting le damos la bienvenida al webinar de hoy en algunas reflexiones sobre el trabajo forzoso. Mi nombre es Larisa Fernández y estaré como moderadora en esta sesión. Antes de arrancar, quisiera un poco compartir con ustedes algunas indicaciones para poder aprovechar al máximo este espacio. Primeramente, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones durante la presentación de este webinar. También recordarles que el webinar será grabado y que le estaremos compartiendo el enlace en nuestra página web. También un poco que recordarles que pueden hacer consultas en cualquier momento utilizando la plataforma del chat del Zoom. Y también comentarles que al finalizar el webinar estaremos realizando una breve evaluación del evento que yo le estaré compartiendo al finalizar también. Hoy nos acompaña Pablo Fernández, quien es consultor senior en Futuris. Nos compartirá hoy unas reflexiones sobre el trabajo forzoso y un tema que es un tema de gran relevancia en el ámbito laboral y de derechos humanos. Sin nada más que agregar, le cedo la palabra a Pablo. Bien, muchas gracias, Lari. No sé si me escucho bien, solo para confirmar. Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a la actividad del día de hoy. Como decía Lari, hoy vamos a tocar el tema de trabajo forzoso, que como vamos a ver en el transcurso de la presentación, es un tema que a veces no exploramos mucho o nos sentimos un poco ajenos, no lo hemos vivido, no lo hemos... y no me refiero no solo a- como trabajadores, sino tal vez como encargados o como representantes de empresas. Pero es un tema que está presente, ¿verdad? Y en nuestro país incluso lo está. Entonces, creo que es importante generar un poco de discusión en este tema y como dice el título del webinar, reflexionar un poco sobre algunos datos. Entonces, para iniciar, tenemos un par de objetivos acá. Lo primero que tenemos va a ser definir. Hay que empezar tal vez por la definición, ¿verdad? Entrar en ese contexto. ¿Qué es el trabajo forzoso? ¿Verdad? Mostrar algunos datos para reflexionar sobre ellos, tanto a nivel mundial y también un poco la situación en nuestro país. Y también vamos a dar algunas ideas para abordar este tema y de alguna manera ver cómo podemos aportar todos desde nuestras posiciones, ¿verdad? Desde nuestras ideas para reducir estas cifras que son muy altas en realidad. Antes de pasar a la materia que nos convoca, pues quisiera presentarme. Mi nombre, como decía Lari, es Pablo Fernández. Yo soy ingeniero en seguridad laboral y higiene ambiental. Tengo ya unos 16 años de experiencia en gestión de riesgos y en los últimos años en otras temáticas, ¿verdad? Incluido este tema que está, como decía Lari, más relacionado a derechos humanos y al tema social, ¿verdad? Al tema laboral que a veces, como decías, un poquito ajeno también a los responsables de salud ocupacional de empresas. En mi experiencia anterior, bueno, trabajé en construcción bastantes años, entonces tengo experiencia ante áreas críticas, trabajé en proyectos hidroeléctricos aquí en Costa Rica de mucha capacidad, digamos, de mucha envergadura. Entonces, pues ahí adquirí habilidades en tareas críticas y en otros temas. Ya en los últimos años, como decía, he estado involucrado en otros tipos de proyectos. Me he involucrado más en aspectos sociales, en temas de derechos humanos, en temas laborales, como parte también de mis competencias en seguridad laboral. Estuve gestionando un proyecto para elaborar matrices de cumplimiento legal en la región, ¿verdad? Prácticamente casi en toda Centroamérica y México y Colombia. Luego he realizado monitoreos de debida diligencia ambiental y social en algunos países de la región, como República Dominicana, México, en proyectos hoteleros y en proyectos agrícolas, en empresas del sector agroindustrial. También en Honduras estuve en un proyecto de construcción de tanques para almacenamiento de combustible, realizando evaluaciones de debida diligencia, que como dije, se incluye el tema ambiental, social, salud ocupacional y laboral también. Em,
¿Quién es Futuris? Bueno, Futuris es una empresa boutique en consultoría en sostenibilidad, ¿verdad? Somos un equipo pequeño pero muy diverso. Futuris está conformado por ingenieros en salud ocupacional, ingenieros ambientales, es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Tenemos un alcance internacional. Es importante mencionar que hemos trabajado en diversos países de la región, como mencionaba, en Centroamérica, México, Perú, Ecuador, el Caribe, ¿verdad? Tenemos un alcance pues en toda la región realizando este tipo de proyectos. Entonces, pues es importante mencionar esa parte. Estos son algunos de nuestros servicios. Estoy resaltando acá debida diligencia ambiental y social porque está estrechamente relacionado con el tema que vamos a conversar el día de hoy, pero también nos dedicamos a dar soporte en salud y seguridad en el trabajo, hacemos auditorías, vemos todo el tema de implementación de sistemas de gestión, estrategia de sostenibilidad, suelos contaminados, también es un tema que tenemos alcance. Estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado o trabajamos actualmente. Como ustedes ven, hay empresas del sector médico, hay empresas públicas, privadas, hay empresas del sector de alimentos, construcción, energía. Entonces, pues también vale la pena mencionar que tenemos alcance en diferentes sectores de la industria y tanto del sector privado como del sector público. Este es un ejemplo solamente para mostrar, ya que nos está directamente relacionado con el tema que vamos a conversar. Y este es un proyecto de debida diligencia ambiental y social para el BID Invest y se está haciendo un monitoreo cada 6 meses. Inició el año pasado y se va a extender hasta el 2028 en un proyecto hotelero que se está construyendo en Miches, muy cerca de Punta Cana, en la República Dominicana. Y lo que se hace es una revisión de cumplimiento de ese proyecto contra normas de desempeño del IFC. Ahorita tal vez puedo mencionar o explicar bien a qué me refiero. Y, y legislación local del país, ¿verdad? Son los principales criterios que utilizamos para este tipo de evaluaciones. Y otras guías más que existen, ¿verdad? De instituciones financieras y buenas prácticas internacionales. Entonces, solamente para mostrar un proyecto que está directamente relacionado con el tema de trabajo forzoso. Ahora sí, lo primero es definir qué es trabajo forzoso. No sé si en algún momento han leído alguna definición o qué se les viene a la mente cuando escuchamos esto. Tal vez alguna idea por ahí, si alguien la tiene o quiere comentar. ¿Qué es trabajo forzoso para ustedes? Tal vez, no sé si Alice está por ahí. No sé si nos puede dar una definición en sus palabras. ¿Qué es trabajo forzoso? Carlos, Alice o cualquiera que nos quiera tal vez Tal vez dar. Ujú, un trabajo en el que pues la persona no está ahí por su ujú. plena voluntad, digamos, es lo que creo. Excelente, sí, excelente. De hecho, estás mencionando una palabra clave, ¿verdad? Que es voluntad o un trabajo realizado de manera voluntaria. Es uno de los dos grandes rasgos que tiene la definición, ¿verdad? Y esta es una definición que ustedes están viendo en pantalla del convenio 29 de OIT sobre el trabajo forzoso. Dice que es cualquier trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena o un castigo cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, ¿verdad? Entonces, el primer rasgo lo mencionó Carlos y el segundo es que también generalmente existe ¿verdad? Una amenaza de una pena, como dice acá, o de un castigo, si es que ese trabajo no se ejecuta, no se realiza. ¿Ok? Entonces, digamos que hay dos grandes rasgos en esta definición, ¿verdad? La voluntariedad de hacer el trabajo y que si no lo hago, pues voy a tener una consecuencia, ¿verdad? Y que esa consecuencia puede tener un gran rango, digamos, de posibilidades y
de afectación para el individuo y su familia y la sociedad en general. Entonces, pues esa es una definición. Tal vez van a existir más en otras fuentes, pero me parece que esta es una muy relevante porque sale de este convenio, ¿verdad? Que es un convenio fundamental de OIT. Ahora, veamos algunos datos. Creo que esta imagen que me encontré en un reporte es bastante clara, ¿verdad? Para ilustrar la problemática a nivel mundial. Eh, Como vemos en la parte de arriba en el mapa, es una situación que está presente prácticamente en todo el mundo. Es decir, no hay una sola región, bueno, región no, más bien no hay un continente que se escape de sufrir, digamos, este flagelo, ¿verdad? Como vemos en Américas, pues hay datos, igual en África, en Asia, incluso en Europa. Em, entonces, ¿cómo podemos interpretar esta información? Aquí lo que vemos es un número resaltado en este circulito rojo, que es una tasa por cada 1.000 habitantes, ¿verdad? Según los datos que estuve revisando, Asia-Pacífico, que ustedes ven acá, ¿verdad? Toda esta región, esta zona que incluye pues el sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, toda esta parte, tiene una tasa de 3,5, incluso menor que la de Europa, ¿verdad? Al final esto es por densidad de población, ¿verdad? Pero según los datos que revisé, Asia-Pacífico, en números brutos, es el que tiene más cantidad de personas en condición de trabajo forzoso. Más o menos 15 millones de personas están en condición de trabajo forzoso en esta región, ¿verdad? Eh, en total, se estima, según un informe de la OIT, que hay casi 28 millones de personas en trabajo forzoso en todo el mundo, siendo, como dije anteriormente, Asia-Pacífico la que tiene en números brutos la mayor cantidad de personas. Pero si lo vemos como tasa, pues Arabia tiene, tiene el primer lugar, ¿verdad? Y no pensaríamos que fuera de esa manera, pero tenemos a Europa con un segundo lugar, con una tasa de 4,4 personas en trabajo forzoso por cada 1.000 habitantes. Entonces, pues como vemos, las tasas están muy similares, ¿verdad? En todo el mundo, en todo el planeta, y pues los números son elevadísimos. Como dije, 28 millones de personas en esta condición, pues es un número, ¿verdad? Muy alto. Como vemos acá, abajo a la izquierda, en los cuadritos, dice que del 2016 al 2021 más bien creció, ¿verdad? Lo que estábamos esperando es que tal vez se redujera, pero más bien creció la problemática de explotación laboral y explotación sexual eh, del 2016 al 2021. En esos 5 años hubo un aumento más o menos del 11%. Como tal vez ustedes podrán suponer, la población migrante es una de las poblaciones más vulnerables a estas condiciones, ¿verdad? Un ejemplo muy claro, y lo vimos, fue la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar, ¿verdad? Sabemos que pueden buscar en YouTube, en Internet hay mucha información de las condiciones precarias en las que ellos trabajaban, ¿verdad? Había muchos trabajadores migrantes de India, de Pakistán, de Bangladesh, de otros países cercanos, ¿verdad? De Oriente, que pues evidentemente por necesidades y demás, pues migran para trabajar migraron para trabajar en la construcción de los estadios y se encontraron con condiciones de trabajo totalmente deplorables. Pueden buscar, como digo, hay información muy interesante en Internet y así otros casos de similares. Entonces, la población migrante es una de las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Y también, como vemos acá, eh, no distingue género, ¿verdad? De hecho, hay otros datos que mencionan que el 71% de los trabajadores que están bajo estas condiciones son mujeres también, que son más vulnerables, ¿verdad? Uno de los rasgos del trabajo forzoso es la intimidación, es la amenaza, es la violencia. Entonces, pues, las mujeres van a ser más vulnerables también a sufrir este tipo de condiciones. Y pues si lo vemos por sectores, el sector servicios es el que tiene más
más trabajadores en estas condiciones, pero también no se escapa la construcción, no se escapa la agricultura, no se escapa la minería incluso, ¿verdad? El trabajo doméstico, hay muchos trabajadores, trabajadoras, más que todo mujeres domésticos que son engañadas para luego realizar trabajos forzosos. Bueno, entonces es un poco el contexto de los números a nivel mundial, ¿verdad? Para comprender de qué estamos hablando. Ahora, esta imagen a mí me gusta mucho, yo me la había encontrado para un curso que estamos nosotros brindando en Futuris sobre normas de desempeño en información de la OIT. Esto es los 11 indicadores de trabajo forzoso según OIT. Entonces, aquí puse algunos ejemplos, ¿verdad? De testimonios reales que también se encuentran en informes de cada uno de estos indicadores. Entonces, si nosotros queremos tal vez identificar si si en la empresa o si en algún lugar, pues podría haber condiciones de trabajo forzoso, estos indicadores, según OIT, nos pueden ayudar a investigar o a entender mejor el tema. Entonces, aquí puse algunos, ¿verdad? Tal vez para no enfocarme en todos, pero igual pueden revisar. Hay bastante documentación disponible. Por ejemplo, en este número uno, que dice abuso de la vulnerabilidad. Ese es uno de los indicadores, el primero mencionado acá. Y dice, trabajé 365 días al año, no hablaba una palabra de francés y por eso abusaban de mí. Esto es una trabajadora inmigrante de China que trabajaba en Francia en un restaurante. Ella no entendía, no comprendía el idioma, solo pues hacía una actividad manual, no sé, digamos, lavar trastos, ¿verdad? ¿verdad? Limpieza. No hablaba el idioma y entonces pues la obligaban debido a su vulnerabilidad, se aprovechaban de ella y no le daban descansos, no le daban eh, ¿verdad? Los días de descanso que le corresponden por regulaciones, que normalmente es un día por cada 6, y bueno, eso depende ya del contexto del país. Pero bueno, en este tema aquí lo que se ve es que al no tener la facilidad del idioma, no poder expresarse, ¿no? Hay un abuso, ¿verdad? De la empresa o las personas que la están contratando para que trabajara sin descansar, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejemplo de este indicador. Luego nos vamos al 4 que se llama aislamiento, y dice, el campo estaba muy alejado del centro urbano y solo con los vehículos de la empresa se podía salir. Bueno, ¿verdad? A cualquiera nos pueden ofrecer una oportunidad, ¿verdad? Trabajar en un lugar remoto, pues no es que está mal, ¿verdad? Eh, Normalmente hay proyectos que están en lugares de muy difícil acceso, puede pasar, pero ¿qué sucede cuando te das cuenta, estás limitado de movimiento, no puedes salir del lugar, no hay transporte público y aparte, pues la empresa no te ofrece esa facilidad para poder salir, ¿verdad? Al final estás amarrado, estás casi obligado pues a permanecer en ese lugar. Y tal vez la problemática viene cuando ya pasa mucho tiempo o la persona desea retirarse y no se le permite, ¿verdad? Que eso perfectamente podría ocurrir, ¿verdad? Con el fin, pues, de que continúe produciendo y continúe la empresa operando. Luego, en el punto 6 tenemos intimidación y amenazas, es otro de los factores. Dice, cuando quise renunciar, me amenazaron con denunciarme a la policía. Ok, eso también pasa mucho con trabajadores migrantes y no tenemos que irnos muy lejos, ¿verdad? Estamos en Costa Rica y sabemos que tenemos una fuerza laboral muy importante de Nicaragua, ¿verdad? Entonces también, o sea, cuando digo esto, tal vez no imaginarse solamente países muy lejanos, ¿verdad? Entonces, cuando quise renunciar, me amenazaron con denunciarme a la policía. Bueno, eso pasa, como digo, con trabajadores indocumentados, que de hecho aquí en el 7 tenemos también otro indicador que es la retención de documentos de identidad, que eso también puede suceder, ¿verdad? Se le retira a la persona el pasaporte, y eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Es totalmente prohibido, pero sucede. Entonces, bueno, aquí también el 6 y el 7 pueden estar directamente muy relacionados entre sí. Luego, en el 8 retención de salarios. Eso también, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona está trabajando? Pues si no se le paga oportunamente, o no se le paga la cantidad que fue acordada, o no se le paga en el mecanismo que fue acordado. Entonces,
ese tipo de acciones de parte del patrón, pues tiene que ver con este punto número 8, ¿verdad? Y el caso dice, me prometieron un salario, pero al final solo nos daban vivienda y comida. Entonces, bueno, vamos a trabajar a un proyecto agrícola en tal zona y vas a tener un salario, ¿verdad? Un contrato, el contrato dice un monto y al final, pues, vivienda y comida y nada más, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, como digo, los migrantes son muy vulnerables los trabajadores migrantes son muy vulnerables a estas condiciones. Luego, servidumbre por deudas. Este también y es bastante común, en realidad. No sé si ustedes han visto en empresas que a veces se ofrecen algún tipo de préstamo, ¿verdad? Que incluso, y no lo dije antes, pero el tema de trabajo forzoso a veces es muy sutil, es una línea muy delgada entre lo usual y entre lo que no debe ser, ¿verdad? Entonces, a veces, y no está mal, ¿verdad? Ofrecer una ayuda al trabajador si es que necesita algo, ¿verdad? Todo este tema de las asociaciones y demás, no es que está mal. El problema viene cuando esos préstamos son impagables para el trabajador, ¿verdad? O constituyen pues ya una acción más adrede de parte del empleador para obligar a la persona a permanecer en el puesto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le ofrezco un préstamo al trabajador con elevadísimos intereses pues el trabajador va a tener que estar atado a este empleo durante 5, 6, 7 o 10 años para poder pagarme, ¿verdad? Y al final es mucho dinero en intereses. Ese tipo de cosas son las que están directamente relacionadas con este indicador de trabajo forzoso, ¿verdad? No cuando un trabajador puede pagar un préstamo que le ha hecho la empresa, porque también puede ser un apoyo, cuando lo puede pagar en 2 meses o en tres, ¿verdad? Y las condiciones son justas, ¿verdad? Conocimos un caso también en un curso que habíamos llevado de una empresa que brindaba transporte a los trabajadores, pero decidió quitar el transporte y en su lugar darle un préstamo a algunos trabajadores para que compraran una moto, una motocicleta. Y se la dio con intereses muy altos, entonces obligó a los trabajadores a quedarse años en el trabajo mientras pagaban la motocicleta y por detrás, pues quitó el transporte. Entonces, digamos que hay un beneficio prácticamente exclusivo para el empleador, pues a costa, digamos, de prácticamente obligar a las personas a permanecer en el trabajo. Y para finalizar, tenemos el 10 que dice, en los cuartos había hasta 20 personas con muy poco espacio y en ocasiones no teníamos agua. Esto tiene que ver con las condiciones laborales y condiciones de vida abusivas. Y esto es el ejemplo que comentaba de la construcción de los estadios en Qatar, que lo pueden ver en los videos. Ahí se ve, bueno, las condiciones infrahumanas en las que vivían estos trabajadores, ¿verdad? Y no hay que ir muy lejos porque hemos visto aquí en la región también en algunos proyectos donde hay condiciones de alojamiento muy malas, muy, muy malas. Ok, bien, estos otros datos son interesantes. Aquí lo que tenemos es, en términos de dinero, cuál es el beneficio económico para las personas pues, que obtienen rédito de estas situaciones, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, como decía, hay muchas personas en condición de trabajo forzoso en Asia-Pacífico, entonces está en primer lugar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vemos a Europa con 47.000 millones de dólares al año, ¿sí? Al año, en beneficios por trabajo forzoso. Esto es realmente vergonzoso, valga la redundancia. Y aquí a la izquierda vemos eh, en la segunda viñeta que digamos que actualizada la inflación para 2024 aproximadamente $10.000 anuales por víctima. Es el beneficio económico para algunas personas. Luego, en nuestro país, ¿existirá esta problemática tal vez como es tan grave en otros contextos o realmente estamos bien en este tema, ¿verdad? Existen algunos eh, reportajes que se han hecho, ¿verdad? En algunos sectores en nuestro país donde se reflejan algunos problemas derivados o relacionados con el trabajo forzoso, ¿verdad? Tal vez
En otros contextos la situación es mucho más crítica, pero creo que no escapamos de tener un problema, ¿verdad? En algunos lugares. Entonces, aquí quise mostrarles algunos elementos que están relacionados y que basado en algunos reportajes que pude leer, em, podemos relacionar con el trabajo forzoso en nuestro país. El primero es el tema de la estrategia del miedo, ¿verdad? Muchas veces, y esto está relacionado con el tema del tabú del sindicalismo también, ¿verdad? Recordemos que la libertad de asociación, que eso también está eh, abordado en la norma de desempeño del IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, que habla sobre esos temas. En la legislación del país y obviamente en la OIT hay un convenio sobre libertad de asociación, ¿verdad? Y básicamente lo que dice es que cualquier persona trabajadora tiene el derecho, ¿verdad? Sin presiones del patrono y sin influencia del patrono, a asociarse, ¿verdad? A formar un sindicato dentro de la organización para defender sus derechos. Entonces, está muy relacionado, ¿verdad? No sé si lo han experimentado, si lo han visto, pero aquí en nuestro país el sindicalismo sigue siendo un tabú, ¿verdad? Sigue siendo un tema el cual algunas empresas o personas no quieren conversar, ¿verdad? Y al menos yo sí he tocado el tema con algunos colegas y con algunos trabajadores, ¿verdad? Donde me han contado algunas cosas, ¿verdad? Donde por ejemplo, las personas que forman parte de sindicatos o que generan este tipo de movimientos, se les amenaza con despedirlos. Entonces ahí ya entramos al temor de perder el empleo, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona pues trabajando en una finca y tiene necesidad de pagar deudas, tiene familia, tal vez es una persona, trabajador migrante? Entonces, pues ahí es donde entramos un poco con el tema del miedo, ¿verdad? Y todo este tema de la libertad de asociación que, como digo, en nuestro país considero sigue siendo un tabú. Luego, también hay datos, y no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, de que la pandemia trajo consecuencias graves, ¿verdad? Para las condiciones laborales de las personas y directamente relacionado también con el trabajo forzoso. Em, Todos lo sabemos, ¿verdad? La pandemia trajo graves consecuencias económicas para las empresas, para muchos sectores, y eso pues agravó, ¿verdad? Las condiciones laborales de muchas personas que tal vez ya de por sí no eran muy buenas. Em, También, como decía anteriormente, y relacionado con los indicadores, ¿verdad? Algunos salarios son muy bajos, ¿verdad? Incluso puede que no se llegue ni al salario mínimo del país, ¿verdad? En relación con el costo de la vida. Em, y tal vez una persona tiene un salario muy, muy bajo y la empresa ofrece préstamos y al final las personas no pueden salir de esas deudas y terminan trabajando, pues podríamos decir, en contra de su voluntad, que si nos devolvemos a la definición, hay un tema de voluntariedad que debe existir, ¿verdad? Yo ejecuto el trabajo de forma voluntaria, bajo un contrato y bajo un acuerdo. Y también cómo afecta, ¿verdad? Todo ese tema de trabajo forzoso, las incapacidades, los riesgos del trabajo, las condiciones laborales, las condiciones de seguridad, ¿verdad? Evidentemente hay una relación directa entre estas situaciones y la salud y seguridad en el trabajo, ¿verdad? Va a haber muchísimo más riesgo de tener accidentes, de que las condiciones sean perjudiciales para la salud, ¿verdad? Si nos vamos al sector agrícola, podemos hablar de exposición a productos peligrosos y demás, ¿verdad? Que tal vez no están bajo control, no hay protección, las personas no tienen cómo preservar, digamos, o tienen herramientas para preservar la salud y demás. Entonces, evidentemente, pues las condiciones no serían ideales. No habría compensación, ¿verdad? Tal vez todo el tema de aseguramiento de riesgos del trabajo, la misma seguridad social, ¿verdad? Tal vez eso no existe. Em, pues no hay acceso a derechos laborales de las personas. Entonces eso también pues tiene una implicación directa y demás. Em, Ahora,
hay un tema aquí que también tiene que ver con qué deberíamos hacer, ¿verdad? O sea, que ya sabemos cuál es el problema, sabemos que podría estar presente en muchas empresas y demás, pero según OIT, ¿qué es lo que podríamos hacer? Digamos, acciones concretas para que esto mejore. Aquí tenemos algunas ideas y esto está directamente relacionado con la norma de desempeño 2 y con mucha legislación de nuestros países. Mejorar las prácticas de contratación y los términos de empleo. Entonces, términos de empleo tiene que ver con código de trabajo, tiene que ver con garantías sociales, tiene que ver con ya específicamente periodos de descanso, con em, jornadas, con pago de horas extras, con disfrute de vacaciones, con todo ese tema, ¿verdad? No sé, creo que es hasta cierto punto de vista común, ¿verdad? Ver gente trabajando 2, 3 meses seguidos y sin descanso, ¿verdad? Hay gente que tal vez incluso lo ven bien, pero en muchos de los casos no es tan voluntario como tal vez debería o podría ser en algunos casos. Importante también fortalecer los departamentos de recursos humanos y sostenibilidad de las empresas, ¿verdad? Aportar un poco de conocimiento, experiencia en temas laborales, ¿verdad? Orientar a los patronos, orientar a los directores de empresas, de proyectos, a los gerentes, educar para cumplir con buenas prácticas internacionales, con estándares como las normas de desempeño del IFC, y si no mínimo con la legislación local, ¿verdad? Que al final es lo mínimo, pero tal vez si se puede ir más allá y cumplir con estándares, genial, ¿verdad? Y si no, pues en algunos proyectos también, debido al financiamiento con el que cuentan, pues también se les exigirá. Pero pues me refiero a ir fortaleciendo todo el tema laboral, ¿verdad? Que a veces está muy, ¿cómo puedo decir que no suene? ¿Verdad? No se atiende muy, muy exhaustivamente en algunas empresas, ¿verdad? Y debería ser todo lo contrario. Implementar mecanismos de quejas, esto es muy importante también, ¿verdad? Y relacionado con norma de desempeño 2 también, los mecanismos de quejas para que los trabajadores puedan expresarse, puedan tener la libertad de decir, de denunciar, de comentar con lo que no están conformes y demás, ¿verdad? Y que tal vez eso sea pues un compromiso de la empresa, pues obtener información de los trabajadores y de todas las partes. Fomentar el diálogo social entre el patrón y trabajadores, ¿verdad? Entonces todo el tema de la libre asociación que está aquí en el siguiente bullet. Em, dejar el sindicalismo, digamos, como un tema tabú, como lo mencioné antes, y pues dejar que, que que los trabajadores puedan, ¿verdad? Libremente y sin presiones y sin amenazas, poder asociarse y luchar por sus derechos, ¿verdad? Y al final, pues, esa es la idea, que todo sea justo para ambas partes, ¿verdad? Establecer programas específicos, ¿verdad? Para mejorar la concienciación de las personas, para mejorar las competencias, entrenarse, eso es muy importante. Evitar la cultura de horas extras, ¿verdad? Que a veces también sucede en muchos lugares, ¿verdad? El que primero llega y el último que se va normalmente es el mejor, ¿verdad? Y tal vez no es así. Entonces también creo que eso es un tema pues, como que da para otra sesión, pero está también relacionado acá. Y por último, no menos importante, fortalecer la inspección y la fiscalización, ¿verdad? Que en nuestro contexto, y creo que así puede ser en muchos países, corresponde al Estado, ¿verdad? Revisar las condiciones laborales, hacer cumplir la legislación. Estamos conscientes que es muy difícil y así lo hemos conversado en otros espacios, ¿verdad? Lograr fiscalizar condiciones de salud ocupacional, por ejemplo. Ahora, si nos metemos en el tema laboral, normalmente funciona bajo denuncias, sí, una denuncia y por eso se hace la inspección para un tema puntual, pero la parte preventiva es muy difícil, ¿verdad? Que haya una adecuada fiscalización, al menos en nuestro país. Estoy claro
que no existe prácticamente. Bien, y ya para ir cerrando o para cerrar prácticamente, esto es un pequeño resumen. Tal vez si tienen algunas consultas, Lari, no sé si creo que me emocioné un poco y no Sí, pregunté si habían consultas en el chat, pero igual podemos verlas en un minutito. Esto es ok. un resumen de lo que vimos, ¿verdad? Vimos la definición y creo que no lo dije de esta manera, pero es importante mencionarlo, aunque sea ahorita al final. El trabajo forzoso es parte de lo que se conoce como formas de esclavitud moderna, ¿verdad? Entonces, así está catalogado por OIT, por otros organismos internacionales. Entonces, pues es importante también tenerlo por ahí. Luego vimos algunos datos, como dije, son millones las víctimas en todo el mundo, 40,3 millones de víctimas en esclavitud moderna y casi 25 millones, como dije anteriormente, en trabajo forzoso y 16 millones en el sector privado. Tenemos 11 indicadores según OIT que podemos utilizar para saber si existe o no existe trabajo forzoso. Normalmente están relacionados, como ustedes vieron, con la violencia, con abuso, con engaños, con intimidación. ¿Existe en Costa Rica? Bueno, sí, sí, sí existe. Tal vez estamos con un nivel de riesgo más bajo, pero no por eso no quiere decir que no exista, ¿verdad? Hay sectores con mayor riesgo, el sector agrícola, el sector construcción, y como vimos, la tendencia en el mundo es el sector servicios, en trabajos domésticos, en transporte. Son los sectores, las actividades que tal vez se me vienen ahorita a la cabeza, pero sí, evidentemente existe el problema pues se requiere un abordaje. Y luego, como parte de las acciones, como mencioné, tenemos términos de empleo que se pueden mejorar, ¿verdad? De fortalecer políticas internas, todas las políticas de recursos humanos, que eso también está, vuelvo a decir, abordado en norma de desempeño 2, programas sociales dentro de las empresas y, bueno, y a nivel país. Y también, ojalá algún día la fiscalización país pueda mejorar para poder prevenir ese tipo de condiciones, ¿verdad? Que a veces, pues, solamente funcionan por medio de la inspección y la fiscalización. Em, bueno, creo que estamos Tenemos, sobre tiempo. No sé sí, ajá, tal vez tenemos Larísimo. Tenemos Ujú, algunas consultas y preguntas. ujú. Primero, Emma compartió en el chat el enlace del blog de Carlos Barquero, que habla sobre Ah, justamente lo que comentaste, las condiciones laborales en Qatar para el Mundial. ya. Ujú. Después, Carlos hace dos preguntas. La primera es, Pablo, ¿existe algún punto o condición muy específica que incline la balanza para identificar que estamos efectivamente ante un caso de esclavitud o bien ante un caso de incumplimiento grave de las condiciones laborales? Y la otra Mm, consulta es si hay algún punto de quiebre específico para identificar una o la otra. sí. Bueno, es una pregunta muy difícil, la verdad, porque es una línea tan delgada, ¿verdad? Entre el trabajo forzoso y, como dije, es una de las formas de esclavitud moderna, como dice Carlos, un incumplimiento. Es grave, sí, un incumplimiento a las condiciones laborales, ¿verdad? Porque, un ejemplo, las horas extra. Digamos que una persona pues está laborando horas extra y no se le están pagando correctamente, ¿verdad? Pero esa persona pues a pesar de que está sufriendo o está teniendo un impacto, ¿verdad? Y es algo ilegal y algo que le está afectando, pues tal vez en ese momento puede decir, bueno, no es lo que quisiera, no es lo que deseo, pero me voy. Eh, ¿Verdad? Tal vez tengo la oportunidad de buscar otro empleo, o por allá hay otro patrón me está esperando y, ¿verdad? Tal vez ese trabajador tiene esa posibilidad, pero hay algunos trabajadores que no pueden recurrir a la posibilidad de retirarse del empleo. ¿Por qué? Porque están con una deuda, porque no tienen otra opción, porque son migrantes y no tienen familia en el lugar, no tienen a nadie, son muy vulnerables, tienen alguna situación muy particular que les impide realmente como personas y por su dignidad a retirarse de ese lugar. Entonces hay un abuso, hay
un abuso de la vulnerabilidad de esa persona que el patrono ejerce para impedir que esa persona se retire. Yo creo que ahí está como la clave. Es muy difícil de identificar esa línea, pero creo que esa es la clave, ¿verdad? Si no estoy equivocado, que es cuando no, la persona, por una u otra u otro motivo, no puede elegir libremente retirarse. Em, Hay otro comentario también de Sofía que dice, mientras no se prohíba a nivel país las horas extras, nunca se va a poder erradicar la bendita frase de ponerse la camiseta por la empresa. sí. Es una Ujú, forma de manipulación para hacer sentir a los colaboradores que está siendo parte de apoyo a la empresa cuando no es así. Y en muchos ujú. lugares el pago de hora extra tampoco se respeta. Por una hora de más en que se quede, una persona lo toma como que no es nada. Es un comentario de Sofía. Sí, no, concuerdo con Sofía. Em, lo he visto y, y creo que, pues, no puedo asegurar, digamos, de que todo, que si esto sucede en alguna empresa, pues estamos ante trabajo forzoso, ¿verdad? Porque es una situación mucho más grave el trabajo forzoso, como dije, las personas no están voluntariamente. Pero sí, hay cierta relación, ¿verdad? Entre todo este manejo, digamos, ilegal, ¿verdad? O inadecuado de las horas extras o eh, de las condiciones laborales y términos de empleo que sucede ¿verdad? Y debe igual fiscalizarse. ¿Verdad? Y creo que habría que empezar por ahí, pero como dije anteriormente, la fiscalización es un proceso difícil a veces. Estas son las consultas que están en el chat. Ahí les compartí Sí. a los asistentes el enlace a un Google Form. Si por favor no los pueden completar, es para evaluar este espacio, ¿verdad? Y ver qué otros temas de interés tienen. Claro, si alguien quiere abrir micrófono y comentar algo, o sea, bienvenido en este momento, alguna consulta, algún comentario, alguna experiencia, totalmente bienvenido. Sí, Veo que hay otro ajá, comentario, ajá. Francisco. Mucho gusto. Dice, en el sector agrícola se está dando un fenómeno con la mano de obra utilizada por el patrono con migrantes y se aplica, bueno, es lo que comentaba yo. Yo no puedo señalar ninguna empresa, pero sí puedo decir que el sector agrícola pudiera ser uno de los más impactados, ¿verdad? Por la cantidad de trabajadores migrantes de Nicaragua, bueno, y también migrantes incluso a nuestro país, no sé, que viajan de otras zonas, eh, perfectamente, o sea, eso pasa, ¿verdad? Eso pasa y tal vez creemos que no, pero bueno, habría que echar un vistazo a esos indicadores y hacer una revisión. Normalmente, como dije, son procesos a veces o mecanismos, no procesos, mecanismos tan sutiles que tienden a confundir, ¿verdad? Y tal vez uno puede decir, no, es que sí, la empresa no le está pagando como debe ser, pero puede ser que haya detrás algo más grave y eso sí, sí es importante, ¿verdad? Y ahí es donde vuelvo otra vez al tema de la fiscalización. A veces es el único camino para poder controlar estas situaciones, ¿verdad? O sea, ¿quién más que el Estado podría intervenir y eliminar o tratar de controlar estas cosas? Bien, bueno, no sé si hay alguna otra comentario, consulta, sería muy bueno. Si no, pues Ujú. estaríamos finalizando. De mi parte, muy agradecido con todos, con la participación. Espero que haya sido de ayuda, ¿verdad? Sí les dejo ahí la espinita porque es un tema amplio. Si les interesa, pueden revisar información en OIT, hay mucha información, en instituciones financieras del Reino Unido, pueden buscar en Europa, eh, pueden buscar las normas de desempeño de IFC si quieren indagar un poco más en los estándares. Estas normas, creo que no lo mencioné, pero estas normas son diseñadas por la Corporación Financiera Internacional, que pertenece al Banco Mundial, y son utilizadas por fondeadores para monitorear proyectos en los cuales invierten. Entonces, hay normas técnicas y hay una norma
específica que habla sobre asuntos laborales, condiciones laborales, términos de empleo, que es la norma 2. Si la quieren buscar y darle una revisada, puede ser una base por lo menos para informarse un poco mejor. Y, ¿por qué no? Pues algún día tal vez la necesiten para algún proyecto en el que estén. Bueno, entonces reitero agradecido y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Voy a dejar de compartir y detenemos la grabación. Sí. Muchas gracias.